Buenas noches, soy José René Gran Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy, transformaciones culturales, científicas, religiosas durante la Edad Moderna. Esto en la materia de procesos y problemas del mundo moderno, pregrado de Historia. He escogido la Gioconda como la figura o la obra representativa durante toda la Edad Moderna y aún se mantiene vigente, como lo podemos ver en algunos ejemplos. Dentro de la Edad Moderna sugieren varios grupos o movimientos que se plantean durante todo su periodo y está el humanismo, el renacimiento, el barroco y la ilustración. El humanismo es un movimiento filosófico y cultural que coloca al hombre como centro del universo, desplazando la visión anterior que era teocéntrica, que era la de que regía la Edad Media, era Dios en la mitad de todo y regente de todo. Nace a mediados del siglo XIV, llega hasta el siglo XVI, tiene su cuna o su nacimiento en las ciudades de Florencia, Roma y Venecia, ciudades italianas, y de allí se expande a Europa. Se basa en recuperar los valores de la antigüedad clásica, la cultura romana y griega, por lo que se profundiza en la filosofía y todas las artes o saberes que ayudan al hombre a ser mejor. Dentro de las características tenemos el antropocentrismo frente al teocentrismo, como explicaba anteriormente, la razón como guía del pensamiento, deja de lado las creencias y dogmas de fe ciega y todo se pasa por el tamiz de la razón. La renovación educativa se promueve mediante el valor de la razón, la moral y la elocuencia. Se hace una apertura total y desarrollo integral al ser humano. Se da importancia al potencial ilimitado del hombre, que puede transformar el mundo, y así lo hizo. Difusión mediante la imprenta. Con la invención de la imprenta, esta difusión del conocimiento se hizo mucho más fácil y rápido. El individuo como hombre universal, por lo que debe ser completo, o sea, el hombre debe ser perfecto dentro de todas sus cualidades morales, artísticas, físicas e intelectuales. Se desempolvan las obras clásicas, las de Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio y Seneca. Tipos de humanismo. El humanismo, hay humanismo teocéntrico que se basa su moral en la existencia de un Dios que determina qué es bueno y qué es malo. El humanismo antropocéntrico, Dios deja de ser el centro del sistema moral y el ser humano cobra su protagonismo. El humanismo histórico. En este las artes y actividades intelectuales se van centrando en lo humano. El humanismo existencialista. Es aquel movimiento que enfatiza la libertad, la elección y la responsabilidad individual. El humanismo marxista. Se centra en la teoría de la alineación, donde el capitalismo convierte al trabajador en una mercancía. El humanismo empírico se centra en el rechazo a aceptación de ciertas acciones, como el rechazar la violencia o aceptar la libertad de expresión y creencias. Algunos personajes que deslumbran en este periodo está Leonardo Bruni con su obra El de Primo Bello Púnico, ¿cierto? Giovanni Pioco de la Mirandola, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives. Todos ellos escribieron obras que todavía aún se venden. Las estuve consultando y todavía están en catálogo de venta. El Renacimiento. El Renacimiento, movimiento cultural, económico y político que implica una profunda transformación en el pensamiento, el arte y las ciencias, siendo un referente la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ya que se desarrolló entre los siglos XIV e inicios del siglo XVI. Surge en Italia, se extiende a Europa y luego a las tierras de América. Este auge económico esto debido, porque en Italia, por el auge económico, Italia está ubicada geográficamente de manera predilecta o perfecta frente al mar Mediterráneo, por consiguiente tiene mucho intercambio comercial y hace que el Mediterráneo en la Edad Media le dejó muchas riquezas. En la Edad Moderna no solo es Italia la que mueve las mercancías, ya hay otras potencias, pero sigue siendo Italia el puerto de llegada de todo el Mediterráneo, de todo el África. Surge en Italia, se extiende a Europa y luego a tierras de las Américas. Esto es el eje económico de la región, lo que estaba explicando anteriormente. Se da prioridad a la razón sobre la fe y se dan primeros pasos en el desarrollo del método científico. Comenzamos a empezar a analizar y a experimentar. Otras características. El antropocentrismo como pieza del eje de todo movimiento donde se resaltan las capacidades racionales del hombre. Se retoman los valores de la antigüedad clásica.
cuestionamiento del poder absoluto de la iglesia. Ya comienzan a haber ciertos pinitos de que la gente ya está cansada de que la iglesia les diga qué hacer, qué no hacer, y fuera de eso paguen. Exploración de nuevas temáticas artísticas. Al tener patrocinadores de diferentes a la iglesia, los artistas ya comienzan a mirar otros paisajes naturales, situaciones familiares. Desarrollo del concepto del artista individual. Antes, recordemos que en la Edad Media eran gremios y cada gremio colocaba las normas de lo que iban a ser sus obras perfectas o casi perfectas, pero ahorita ya el artista se reconoce como elemento individual y algunas familias sirven de mecenas que patrocinan a estos artistas para que saquen las obras. Se presentan nuevos descubrimientos científicos en diferentes como la astronomía, la anatomía, la física, cartografía, entre otras. Nace el ensayo como medio de divulgación de ideas y de catálogos, se me va la palabra, de diferentes formas que los filósofos como los políticos pueden presentar las ideas más fácil, más cortas y que le pueda llegar a mucha gente. Los periodos históricos del Renacimiento. Hay un 400 o Renacimiento temprano, siglo XV, marcado por el inicio del interés de la cultura clásica. Hay armonía en las proporciones y desarrollo de nuevas técnicas. Sobresale Brunelleschi, Donatello y Masaccio, que se observan ahí en la imagen. Igualmente está el Cinquecento o Renacimiento pleno. También el alto renacimiento, cultivo y equilibrio de la idealización de la figura humana y la perfección formal. Se da el apogeo de la pintura y la escultura. Están los más importantes que yo recuerdo. Está Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio. Manierismo o bajo renacimiento. Reacción anticlásica, rechazo a las formas sobrias y la rigidez del clasicismo. Se caracteriza por la exageración de los gestos, de las formas, de los poses y uso más complejo del color. Sobresale Parmigiani, Jacopo Pantorno, el Greco. Igualmente, el Greco, su nombre era Domenicus Theocolopoulos. Y algunas obras de Miguel Ángel. Algunas obras de Miguel Ángel, no todas las obras de él. Algunas obras del Renacimiento que hemos visto muchas veces, que le hemos ojeado, que la hemos visto por televisión. La cúpula de Santa María de las Flores, está la capilla Sistina de Miguel Ángel, que es todo un show, hay que acostarse en el piso un rato para poder entender. Tumba del antipapa Juan XXIII, también está el tríptico San Juvenal de Masaccio. Pensé que era el tríptico o el entablado que se habían robado en la Segunda Guerra Mundial y casi fue destruido en una mina, pero no es ese. El otro tiene 12 retablos y este nomás tiene 3. Obviamente de 4.30 metros por 3.40 metros y gigante. La última cena de Leonardo da Vinci. De acuerdo a lo que pude averiguar y la película que no he podido conseguir, Leonardo da Vinci comenzó con sus ayudantes a pintarla, pero cuando se da cuenta es que la hicieron de una manera tal que quedó descuadrada. ¿Por qué? Porque si las personas de la mesa, los apóstoles y Jesús se levantaban, se golpeaban con el techo, pero no el techo de la obra, sino el techo en la iglesia. Por consiguiente, la cambió nuevamente, la reubicó y reorganizó la distancia para que en la imagen, que cuando ellos se paren, se pongan de pie, no se peguen con con el techo de la iglesia donde estamos en estos momentos. Bárbaro. Algunas otras obras están las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas de Parmigiani. Igualmente la resurrección de Cristo del Greco. Está José en Egipto, Jacobo Pontorno, una obra desconocida de Miguel Ángel. El Salvador Mundi y Leonardo da Vinci. Esta obra fue vendida en 450 millones de dólares por un jeque árabe. Hasta el momento está desconocida su ubicación. La escuela de Atenas de Rafael, una cosa que descubrí ahorita en Rafael, muchas de sus obras son sobre algunas iglesias, están sobre arcos, entonces se muestran con estas redondeces en la parte superior. El barroco.
movimiento cultural que surge en Italia y se expande por toda Europa, llegando hasta los virreinatos y colonias en América. Surge como respuesta a la reforma protestante y dando apoyo a la contrarreforma por parte de la Iglesia, dándose un ángel en las monarquías absolutistas y la demostración de poder por parte de la Iglesia. Se caracteriza por contrarrestar la armonía, la simetría, el equilibrio y la proporción del Renacimiento a una desmesura simétrica, exageración, dramatismo y ostentación. No nos puede olvidar la palabra de ostentación. Características generales: emoción y teatralidad. El objeto es conmover al observador mediante la exageración de los sentidos y efectos visuales. Se presentan los contrastes: claro, oscuro, vida, muerte. Se conoce como tenebrismo. Se presenta la dualidad y temas como la real, espiritual, vida y la muerte, lo que decía antes. Temas religiosos se centran, ya que como hablé antes, era una propaganda entre la reforma y la contrarreforma, no solamente pagada por la iglesia, sino por algunos mecenas. Consiguientemente hay diferentes obras y diferentes estilos. Es un estilo recargado, más ornamentado, artificial y dramático. Busca mostrar expresiones, el movimiento, la tensión, el miedo, la duda. Riqueza decorativa, exceso de ornamentos, no se puede dejar un espacio libre. Realismo emocional, se presentan rostros intensos, escenas religiosas exuberantes de pasión. Hay algunos de los periodos históricos del barroco. Está el barroco temprano, de 1590 a 1625. Se reacciona de la Iglesia frente a la Reforma Protestante, movimiento arquitectónico y urbanístico, grandes iglesias, eso es el periodo de las grandes iglesias. Barroco pleno, crece en los otros países, hay forma exuberante y ornamentación, los artes se fusionan buscando un impacto emocional y un efecto teatral más fuerte, manifestándose con una decoración recargada. Está Diego Velázquez, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Jean Racine, René Descartes, Jean-Luc y Franz Bacon. Barroco o final o tardío, 1660-1725. Es el final del movimiento y se caracteriza por una ornamentación excesiva, obras completas de música, pintura, arquitectura, ópera. Esta fase evoluciona el rococó, que era un estilo aún más cargado, más lujoso, tirando la plata por la ventana. Algunas obras, como hablamos y podemos observar las obras, esto es lo que venimos hablando, son más oscuras, quieren que la persona que las mire entre en ellas y las analice. Ejemplo, la cabeza de Medusa, está la David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, está dos sátiros de Pedro Pablo Rubens, donde uno está tomando vino, pero se le cae el vino por la boca, y el otro con su mirada satírica, con ira, con rabia, con lujuria. Martirio de San Andrés, de José Ribeira, y Las Meninas de Diego Velázquez. Para muchos autores o muchos pintores, muchos especialistas de esto, determinan que Las Meninas puede ser una obra más perfecta que la Gioconda. ¿Por qué? Porque en ella no solamente se está reflejando al autorretrato del pintor, la familia de las niñas que están siendo pintadas, la enana que ayuda, que es familiar también de ellas, y se encuentra a la derecha el perro que descansa, los reyes que están observando la obra en el fondo, en un espejo, o el chambelán o la ayudante de la reina que baja las escaleras, o la señora que cuida, o el hombre que está a la derecha y que cuida a las niñas, que tiene esa prioridad, esa orden de cuidar a las niñas, y todo se ve ahí. Y cada cuadro que está a las alturas cambia la luz en cada uno de ellos, determina una imagen, una figura. De verdad, es muy bonita la obra, es muy grande, es todo un retablo. Algunas otras obras está el rato de Proserpina. Entonces podemos ver que se ve en esta obra el poderío de la mano del raptor en ese momento. La obra cuando se ve cerca se ve como la roca la han tallado de tal manera que se observa cómo los dedos hunden en la carne. Es muy linda cómo se muestra esta obra. Está La tormenta del mar de Galicia. Esta obra fue robada en el Museo de Boston, se desconoce su paradero. Igualmente está Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi. Esta obra es triste porque habla de la vida de ella. Realmente fue violada por un ayudante del padre, que era también pintor. Fue violada y ella hizo todo el escándalo de esa época, que todo bien contra las mujeres, y pudo hacerlo encarcelar. Y ella desde ese momento
que fue violada, sus obras ya fueron más drásticas, más fuertes, más duras. La primera edición de Don Quijote de la Mancha, vendido en 500.000 euros. El Romeo y Julieta, que ha llegado a venderse hasta 6 millones de euros. La Ilustración. Este movimiento se da entre 1675 y 1789 o 1815 para otros. Movimiento cultural e intelectual que surge en Europa y plantea el uso de la razón debe ser de la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad. Es un pensamiento ilustrado, cuestionaba todos los aspectos de la realidad, sobre todo lo que refiere a las verdades absolutas. Entran los reyes, dogmas religiosos, entra la iglesia y los principios que organizan la sociedad. Se busca la igualdad. El conocimiento era la fuente, la luz que ilumina todo. Por esto a los intelectuales se les reconocía como iluministas y el siglo XVI se conoció como el siglo de las luces. Esta obra nos la mostró el profesor, donde hay varios pensantes del momento, algunos Diderot, D'Alembert, Buffon, Quesnay, Plessis, igualmente Montesquieu, Condamine, hemos dicho Clairaut, Chaisut, Bourchon, todos son artistas y escritores, filósofos. Conde Caylus, Nirmalais, Crevillon, Duclos. Pero ahí sí no está la señorita que pinta. Algunas características de la ilustración. Predominio de la razón. Se consideraba que el uso de la razón era el único medio para alcanzar la verdad. Abandono de las creencias y dogmas. El conocimiento como camino para el progreso. El enciclopedismo. ¿Por qué el enciclopedismo? Porque en esta época el señor Denis Diderot y Jean Rond son los que primero hacen la primera enciclopedia. ¿Para qué? Para que el conocimiento no se quede estancado, sino que sea conocido, se pueda distribuir. Igualdad y derechos naturales. Surgen ideas como que los humanos son libres e iguales por naturaleza. Comienza a esparcirse las ideas para la Revolución Francesa. También de que el hombre y la independencia de los Estados Unidos. El hombre tiene unos derechos que deben ser aplicados y respetados. Rechazo al absolutismo. Se propone un cambio por la defensa de las libertades políticas y civiles. Influencia en la revolución, lo que está diciendo antes. La idea de la ilustración cala en lo más hondo del ser, por lo que inspira la independencia en Estados Unidos. 1776 y luego la Revolución Francesa. Primero los americanos y luego sí los franceses. Y claro, y como bolita de billar, las colonias, los virreinatos de América. Algunas, algunos personajes de esta época están Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, John Locke el inglés, porque filósofo y el otro es donde propone los indios de los derechos naturales. Voltaire, René Descartes, matemático. En economía está Adam Smith, en otras disciplinas está Diderot y D'Alembert, Isaac Newton, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Franklin era político, pero también era científico. Recordemos que él descubre los pararrayos. Él elevando su cometa, le cae su rayo y puede inventar los pararrayos. Gaspar Melchor de Juvenalos. ¿Qué es la revolución científica? Es el cambio drástico del pensamiento que se presenta entre el siglo XVI y XVII, donde se transforma el modo de entender la naturaleza y la vida, donde se promueve la observación y la experimentación como un método científico de acceso al conocimiento. O sea, hay avance en todas las disciplinas del momento, la geografía, la navegación, la química, la alquimia, aunque después la alquimia es desplazada totalmente por la química, está la medicina, la anatomía, la mecánica, la hidráulica y otras más. La transformación rompe con la visión medieval del mundo y se enfrenta de esta manera directa a la creencia de las iglesias. Reemplazo del modelo teocéntrico al modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Con el descubrimiento del telescopio se puede determinar que la Tierra no es el centro, sino que es el Sol. El atomismo contra las teorías de aristotélicas sobre la materia. Recordemos que esas teorías determinaban que los elementos tenían aire, fuego, agua y tierra, que solo era eso. Pero con el microscopio pues se rompe esa teoría y nace el atomismo, que acredita que todo elemento está conformado por partículas indivisibles. Comprensión de la anatomía humana. Descartan los estudios del médico Galeno que rigieron al occidente por más de 1000 años, que él fue médico desde los periodos de Roma y sus principios se aplicaron por 1000 años hasta estos momentos, pero con la aplicación del método científico y nuevos experimentos se puede entender entender mejor el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque ya pudieron haber diferentes
diferentes estudios a los cuerpos muertos, tanto de personas como de animales. El método científico es mirar y observar y analizar. Por consiguiente, les permitía exponer frente a varios, discutir cómo funcionaban los diferentes órganos del cuerpo. Nacimiento de la química y la física moderna. La química nace a través de la aplicación del método científico, lo que decía antes, demostrado por Robert Boyle y Anthony Lewis, dejando atrás la archivada alquimia. E igualmente a través de Isaac Newton se establecen varias leyes necesarias para entender el día a día de la naturaleza. Avance en la geografía, cartografía y navegación, la invención de instrumentos como el astrolabio, el cuadrante, el sextante, permiten mejorar las técnicas de navegación como esto el poder realizar grandes descubrimientos geográficos. Difusión del conocimiento científico, inventos como la imprenta que permitió la circulación libre de diferentes libros y tratados filosóficos. Impacto filosófico y social, los cambios apalancados por la revolución científica hizo que la filosofía mirara a otros ojos la realidad de la sociedad, permitiendo así el comenzar a opinar de la política y generando un raciocinio político con deseos de igualdad y mejorar las condiciones. La revolución científica en la Nueva Granada. Quise meter este pequeño detalle porque ¿dónde están ellos si nosotros ya existíamos, ya estamos por ahí dando molestando la vida? Pues claro, la vemos también con la Real Expedición Botánica, al mando del señor José Celestino Mutis y bajo la influencia del pensamiento ilustrado europeo. Libro que es difícil de conseguir ahorita de Celestino Mutis, pues en los dibujos originales, ahorita vienen los dibujos modificados, pero ha sido muy complicado conseguirlo. Algunos de los inventos. Está la máquina de vapor, está el primer submarino, está el microscópico compuesto, está el telar mecánico, el piano, la calculadora mecánica, la máquina de vapor, está la prensa con copia, el telescopio, el pararrayos, el termómetro por Galileo Galilei, que lo hace con gota de agua, pero Daniel Gabriel Fahrenheit lo cambia por mercurio y funciona mucho mejor. El telégrafo por Klaus Champ Telegraphy y también está el lápiz por Jack Nicholson. Para mí es uno de los principales. Todos son importantes, pero el lápiz fue un elemento esencial para todos. Es el poder escribir. Es la forma más fácil y económica para la que las personas pudieran escribir. La transformación de religiosa se basa en ese periodo, en ese momento se da la reforma y la contrarreforma. La reforma protestante al mando o por la pelea de Martín Lutero, que se da cuenta que la iglesia está cobrando mucho billete, se está llenando de plata, creciendo de poder y que está perdonando pecados pagando las bulas papales. Entonces todo se perdona mientras que sea más grande el fajo de billete. Eso a él no le parece. Por lo que se plantea que la iglesia debe cambiar, el papado no le pone cuidado y él lo que hace es hacer su iglesia aparte. Por eso su objetivo principal es renovar la iglesia y cuestionar la autoridad papal y sus indulgencias. El fundamento teológico se dice que la salvación se obtiene solo por la fe y la Biblia como documento el único documento que autoriza ese salvamento, cómo salvar la fe, que el perdón no se compra. Figuras claves están Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. Enrique VIII, recordemos que Martín Lutero está por el sector de Europa, Polonia hacia arriba, pero Enrique VIII está en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el papá le dice, mi hijo, no se puede separar. Entonces dice, no, yo me tengo que separar porque estoy enamorado de esta otra muchacha. Y dice, hasta luego, hasta aquí llegaron nuestras relaciones comerciales. Y crea la iglesia anglicana. Medidas y herramientas, proclamación de las nuevas iglesias cristianas, traducción de la Biblia, rechazo del arte barroco que se considera demasiado ornamental y católico. Sí. La contrarreforma católica surge a partir de cómo contrarrestar todo este poder que ganó Martín Lutero al decir que ¿por qué pagar? ¿Por qué dar tanta plata? Y acogió a mucha gente. Entonces la contrarreforma a partir del Concilio de Torrento se reafirma la fe católica, se corregir los abusos y detener la expansión protestante, reafirmar la fe, la tradición, los sacramentos, la importancia de las buenas obras y la autoridad del Papa. Ignacio Loyola, fundador de los jesuitas, grupo que se encarga de ir a diferentes partes del mundo para promover o para dar a conocer, para evangelicar con la palabra de Dios.
Concilio de Torento reformó la doctrina y reforma la disciplina eclesiástica. Está la Compañía de Jesús, la Nueva Orden de Educación y Evangelización, la Inquisición y el índice de los libros prohibidos. Recordemos que la Inquisición no solamente, cuando uno le dice la Inquisición, uno solamente piensa que fue aquí en la Nueva Granada o lo que es Colombia ahora, pero no, la Inquisición también fue en Europa y hace muchos años atrás que llegara aquí a la Nueva Granada. Uso del arte barroco para inspirar devoción y dramatismo en la fe católica. Esto es en sí en la Edad Moderna. Es un conjunto de movimientos y submovimientos que permiten que el pensamiento de todos en ese momento, no solamente de la nobleza, sino también de la burguesía, de la clase proletariada, del campesino, piense y aprenda con todas estas formas de pensar de que él tiene derechos. Lo vimos en la y este montón de movimientos hacen que en el siglo XIX se presenten otros hechos cambiantes que hagan cambiar el mundo y lo que hoy vivimos en Occidente. La independencia de los Estados Unidos fue un golpe muy fuerte para Inglaterra, pero que se dio cuenta que no podía subyugar, no aprendió la lección y luego perdió la India a futuro, muchos años después. Podemos hablar de que tampoco España le puso cuidado a la independencia de Estados Unidos y siguió usurpando y subyugando las colonias en los virreinatos de la Nueva Granada, del Perú, de México. No aprendió lo que pasó en Estados Unidos, perdió territorio, perdió las Américas, por no entender que la gente lo que pedía, querían al rey, pero no querían que le quitaran la plata, querían mejores oportunidades, querían ser tratados como igual, cambios. Pero en la parte científica fue una revolución gigante en todas las áreas, que todavía todos los experimentos se mantienen, solamente le hacen mejoras y más mejoras y cada día, pero se basan en lo mismo, en esos pequeños experimentos, trabajos en la química, la brújula, todo. Fue un periodo grande, fue un periodo que no me parece estudiarlo en simplemente eh, 3 meses, 4 meses, un semestre ahí en las carreras. Es un periodo que se debe ver todo un año completo. Muchas gracias, quedo atento y buena noche.